andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC de Filmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Don Mariano Carrera, es un placer. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Muy bien, Mauro Dalmazo, un gusto encontrarnos una vez más en esta señal que llega a toda la región y que mediante este programa busca poner la lupa en asuntos que hacen a este sur santafesino para, entre todos, saber un poco de primera mano, de voz de los protagonistas, qué acontece en este punto de la provincia. Un resumen de lo que venimos tratando hace tiempo, que es el COVID-19, el coronavirus. En los últimos días, salvo los casos de Rosario, la provincia de Santa Fe se caracterizó por no tener circulación ni contagios masivos. En Rosario fueron todos focalizados dentro del mismo grupo familiar. Después hubo dos casos, uno en Las Rosas y otro en Venado Tuerto, de personas que tienen domicilio en esos lugares, pero que están viviendo actualmente en Buenos Aires. Todos los test que se practicaron a las personas que estuvieron en contacto con este asesor de marketing que visitó empresas, comercios y familiares de Venado Tuerto, todos dieron negativo. Esto se confirmó también en las últimas horas y es un punto positivo para marcar. Ya el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, habla de la posible vuelta a clases en algunas provincias de la República Argentina para el mes de julio. Santa Fe es una de ellas y quizás se pueda llevar adelante este mecanismo que puede dejar, a lo mejor veremos a Rosario o no afuera, a Santa Fe o no afuera, pero se habla de la vuelta a clases por el mes de julio. El departamento General López, los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe siguen sin casos positivos y eso es una buena noticia, Mariano. Déjeme decir, Mauro, antes de presentar al invitado, que ya que habla de clases, este jueves 28, momento en que hacemos en vivo este programa, que después se repite durante varias jornadas aquí en la señal de TDC, es el Día de los Jardines. Están de manera virtual celebrando esta jornada con diferentes propuestas, pero en este marco también hay un sector vinculado a los jardines que le está pasando muy mal, que son los jardines maternales, que han quedado afuera de todo y que hoy, por ejemplo, en la ciudad de Firmat tienen a sus docentes y a sus responsables vendiendo empanadas para tratar de subsistir. De hecho, de los 4 jardines que había en la ciudad, uno ya rescindió el contrato de alquiler y están viviendo un momento muy, pero muy difícil. Esto no es solamente en esta ciudad, esto es en general, y por eso en este día también marcarlo, decirlo, para que esta problemática no quede invisibilizada. Algo similar está ocurriendo con los propietarios de gimnasio o de espacios físicos donde se practican distintas disciplinas o academias de danzas, ballet, patín y distintos deportes. Bueno, hubo una movilización aquí en la ciudad de Firmat, como en muchas ciudades de la provincia de Santa Fe. En caso de que nuestro territorio pase a fase 5, está dentro de los planes la posibilidad de cierta reapertura de algunos de estos rubros, de estas actividades, cumpliendo protocolos, y también incluiría, obviamente, la fase 5 a bares y restaurantes, también con protocolo, con una capacidad determinada. Veremos qué es lo que terminó ocurriendo y veremos si Omar Perotti, con el visto o con el guiño del Gobierno de la Nación y la autorización, se puede este fin de semana o no realizar el anuncio a través de un decreto como corresponde o de una resolución en su defecto. Habrá que esperar el fin de semana o el comienzo de la semana entrante. La novedad de esta semana fue que se autorizó, por ejemplo, en nuestro territorio la vuelta al trabajo de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, como así también se duplicó el personal en obra privada, ya sea gasista, plomero, albañil, electricista, pintor, salvo Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario. Las dos provincias, los santafesinos dirán, ¿qué tenemos que ver nosotros? Hace 55 días no tenemos un caso. Pero bueno, sino potenciar la grieta entre estas dos provincias que plantean, parece más que nada los medios de comunicación y que son especialistas en potenciarlo, tanto en Santa Fe capital como en la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a estar hablando hoy con representantes de gimnasios, de academias, van a estar en este programa, pero si le parece, Mauro, ahora saludamos y presentamos al primer invitado. Pedro Peretti, referente de la agrupación El Grito de Alcorta, después de una larga cuarentena y también de algunas cuestiones que se pudo recuperar, nos visita aquí en los estudios de TDC. Es un placer que estés con nosotros. ¿Cómo andás? No, el placer es mío y muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, un placer estar con ustedes. hace un tiempito que no nos veíamos, che. Bueno, yo hace 90 días que no salgo de Máximo Paz. Es la primer salida al exterior. Mire usted. Así que no hice migraciones, pero me faltó poco. Bueno, y recién nos decía, fuera de aire, Pedro, que lo han invitado a canales de Buenos Aires, a programas, digamos, de trascendencia nacional. Le dijo que no, pero hoy vino a Mesa Redonda de Debate. Sí, sí. No, además yo le tengo respeto al virus y cumplo estrictamente la cuarentena. No lo he tomado en solfa. Me parece que la descripción que vos hacías muy bien, Mauro, tiene que ver también con el comportamiento que ha tenido la sociedad santafesina y que por eso no tiene casos. O por respeto a las autoridades, lo venimos planteando acá, o por respeto o por miedo, no importa, porque o por una combinación de las dos cosas, de los dos factores, Santa Fe viene muy, pero muy bien. Lo que sí habría que ver es el tema de los gimnasios, los que planteaba. Claro. Yo creo que el gobierno ahí tendría que... Hay una iniciativa muy buena que en ese sentido está tomando a PYME y está tomando Nire Roldán, el combativo dirigente de los inquilinos, que no se cierre más ningún local, que no se pueda... Y yo creo que ahí tiene que haber una presencia activa del Estado provincial, fundamentalmente para garantizar que ni un jardín, ni una escuela, ni un gimnasio es como dijo Alberto Fernández hoy, cuando termine la pandemia estemos todos en pie para empezar de vuelta. Y yo creo que eso hay que garantizárselo mínimamente. Más si un jardín maternal, cosas que tienen... Digo, ahí se ve la presencia del Estado activo. Y el Estado activo no es solamente el nacional, que está muy activo, muy loablemente activo, sino también los estados provinciales y municipales, ¿no? La municipalidad tampoco puede desentenderse. Debería ser el aglutinante de ese pedido y decir, bueno, a ver... Primero se tienen que suspender los desalojos, están suspendidos los desalojos, y segundo hay que garantizar una solución ecuánime para el propietario de la vivienda que alquila, como para el jardín que lo alquila, y llegar a un acuerdo en estas circunstancias. No se puede dejar cerrar un jardín maternal bajo ningún punto de vista. Hablaba con un representante, dueño de un gimnasio ayer de Venado Tuerto en otro medio, y él me decía, no nombres mi gimnasio, yo lo nombro de los 20. ¿De los 20 qué? De los 20 gimnasios que hay en Venado. Claro, es un número impresionante. No me imaginaba nunca que en mi ciudad, digo mi ciudad porque es la que vivo hace 18 años, había 20 gimnasios, ¿no? Sí. Y empecé a sumar el resto de las actividades, ¿no? Sí. Bueno, eso hay que garantizar. Tiene que estar el Estado presente. Eso tiene que estar ahí, tienes una decisión del Estado, que eso siga abierto, que esté en pie para que cuando se empiece de vuelta, bueno, todo perdiendo un poquito, como corresponde en una situación de crisis, todos deben dejar algo de lado para privilegiar el conjunto y que nadie se caiga del sistema. Pedro, hace unos días te escuchábamos en algunos medios celebrar una noticia que tiene que ver con un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados, del diputado Busato, que tiene que ver con revisar algunas cuestiones en referencia a la ruralidad, a lo productivo. Bueno, contanos un poco de qué se trata y qué es lo que te entusiasma. A mí lo primero que me entusiasma, que es el primer impuesto que se pone, que baja, el primer proyecto de impuesto que baja los impuestos. Le baja el 50% a los pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe. Y lo que me entusiasma es que es el mejor proyecto de impuesto inmobiliario que se presentó desde que se reinstauró el sistema democrático en 1983. Yo participé mucho, fui todos los jueves a aquellas movidas que hacía Mariano en la época de Reutemann en contra del aumento del impuesto inmobiliario, y logramos una cementación, una serie de ventajas, y gracias a ese tipo de esa lucha que fue muy dura, muy tenaz, que hubo gente firmada, gente de toda la zona. Yo me acuerdo, íbamos colectivos, salíamos cada vez que seccionaba la Cámara de Senadores iba a una localidad distinta con un colectivo. Una vez le tocaba a Pau, otra vez le tocaba a Arteaga, otra vez le tocaba a Maciel, y lo dirigía el finado Mariano. Y se logró que siempre Santa Fe pagara menos impuesto inmobiliario que las otras provincias. Eso fue una lucha muy grande, pero una lucha que dieron esencialmente los pequeños y medianos productores y que se colaron atrás los grandes productores. Vos tenés que pensar que Santa Fe, el 0,06% de la población, fíjate qué número, 0,06% de la población es dueño del 60% de la tierra. Es impactante. Es un número impactante. 1.200 propietarios. A ver, ¿cómo puede ser que esas personas que tienen Batistutas, más de 100.000 hectáreas, 126, 130.000 hectáreas, Huerten, que debe tener 60, 70.000 hectáreas, digo, lo que me acuerdo ahora, ¿cómo puede ser que paguen el mismo impuesto inmobiliario que yo? O que José Chacarero, que tiene 50 hectáreas, o 40, o 30. Sí. Digo,
Yo creo que la iniciativa de Busato es muy buena, porque además pone la comunicación donde tiene que poner, es una baja de impuestos. ¿Cuál es la división para que el televidente... Y hay 9 categorías distintas. Va o sea, ellos toman en el sur de Santa Fe como latifundio, claro, las 480 hectáreas para arriba. O sea, que vos tenés 480 hectáreas en firma, a partir de 481 ya te toman como latifundio y a partir de ahí van en escala. ¿Es una escala esa, te parece bien? Es generosa, hay que tener 400 hectáreas en firma, ¿no? Por eso te digo. Escúchame, es una cifra importante, pero bueno. Le bajaría un poquitito el número. No, claro, el concepto 250. Es muy bueno el concepto, y además hay una rebaja adicional para el que hace chacra mixta. O sea, al productor que hace chacra mixta le bajan el 50% del impuesto inmobiliario. Es mucho. Y es muy bueno, y es un mensaje extraordinario en este momento. Porque yo creo que la pandemia tiene mucho, el problema que tenemos en el AMBA tenemos el 3% del territorio nacional es el AMBA, y tiene el 40% de la población de todo el país. Y ahí tiene depende del día. Hay días que tiene el 75, el 80% de los casos, el otro el 65%, están radicados. ¿Y eso a qué se debe? Eso es migración rural-urbana. Eso es latifundio, eso es deforestación, eso es pérdida de trabajo en el interior. ¿A dónde se piensan ustedes que el 1.000.000 de puestos de trabajo que se perdieron en las chacras mixtas desde el 90 para acá, que perdimos casi 200.000 chacras mixtas, fueron a parar? ¿A dónde fueron a parar los miles y miles de campesinos que desalojaron? ¿A dónde va a parar el creciente proceso de deforestación y sojización que hay en Paraguay, que es... era el país más rural de América Latina, y lo que no absorbe Asunción lo absorbe el conurbano bonaerense o el conurbano rosarino? Van ahí, y ahí es donde está el problema, y este proyecto de Busato apunta al corazón en algún momento. No vamos a modificarlo con un proyecto, no es mágico, no es bajás una palanca y cambiás el modelo de producción, pero en algún momento hay que empezar. Y yo creo que este es un gran momento para repensar muchas cosas que la gente tiene que plantearse. Como tenemos que repensar la intervención del Estado en la salud pública, hay que repensar el modelo de desarrollo rural en la República Argentina, que es parte central de la pandemia, porque si nosotros no tuviéramos el AMBA, hoy prácticamente no tendríamos casos de coronavirus en la República Argentina, o hay casos que estaríamos multiplicando por el doble los casos, como tenemos la multiplicación en todo el interior de la Argentina, cada 48 días multiplicamos por 2, y en la capital federal y en el AMBA estamos multiplicando cada 7, cada 9, cada 10 días. Digo, si nosotros no tuviéramos ese estado macrocéfalo, hecho exclusivamente sobre la base de la necesidad de la oligarquía terrateniente porteña para exportar materia prima y grano, tenemos una situación totalmente distinta. Bueno, el proyecto de Busato apunta a eso y rescata la mejor tradición histórica, porque ese proyecto tiene como base la Constitución de 1921, que se generó, que se creó, que se construyó a inspiración de Lisandro de la Torre, porque fue un acuerdo de Lisandro de la Torre con los radicales progresistas, con Clodomiro Mendieta, con Alcide Greta, con José Guillermo Bertotto, que hicieron esa constitución en donde el latifundio tenía rango constitucional. Así que los demócratas progresistas y los radicales deberían votarla con las dos manos, claro, porque parte de sus propias raíces históricas. Y los socialistas ni te digo nada, porque si un socialista se opone a la progresividad y a un impuesto al latifundio, Juan B. Justo fue el primer impugnador orgánico y científico del latifundio en la República Argentina. Digo, así que ese es un proyecto muy interesante, muy bueno, y que ojalá, y no pierda recaudación. El Estado no pierde recaudación, porque compensa lo que le compensan a los pequeños. Está tan concentrada la propiedad de la tierra que 1.200 propietarios tienen que pagar por el resto que lo que deja pagar, cosa que es absolutamente justa, porque cualquier precepto tributario de cualquier lugar del mundo, ¿qué te dice? Que el que más tiene que pagar. El único caso en donde ese precepto no se pone en práctica en la Argentina, en donde parece que te dice todos somos el campo uno solo, somos todos iguales. Es una mentira. No, y obviamente, ¿no te parece que Batistuta con 126.000 hectáreas, igual que yo, que tengo 150, que Pachi Barbarí, que tiene 80? 50, 50. 50, si no, 50. 30 bueno, son de la familia. Bueno, para no que tengan problemas hereditarios. 50. ¿Te das cuenta? ¿Te parece que pueden ser iguales, que pueden tributar iguales? Es una cosa de sentido común, no es chavismo, no es Argenzuela, no es Venezuela, no es Fidel Castro, es sentido común puro, exclusivo.
hoy nos acabamos de enterar que Alemania se quedó con una parte de Lufthansa, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué es? Merkel, ¿qué es? ¿Se hizo chavista? ¿Está influida por el virus de Maduro? Por Díaz-Canel. Entonces, digo, me parece que acá hay que repensar algunas cosas. Estamos en un momento ideal para repensar lo de Vicentín. ¿Cómo puede ser que Vicentín se la quede un grupo encabezado por Manzano y nadie diga nada? Es una cosa inexplicable eso. Pedro, estuviste hace un tiempo atrás con Mempo presentando un libro donde trabajaron y plantearon muchas de estas cuestiones. ¿Pensás que se va a abrir la posibilidad ahora de empezar a poner estos temas en debate? Digo, ya está. Ya está en debate. Fíjate, hablamos del impuesto de Busato, hablemos del impuesto a las grandes fortunas que se está discutiendo y se va a abrir un debate. Es un tema interesantísimo. Fíjate el debate que se habló por la segmentación de retenciones cuando se sancionó la ley de solidaridad previsional en febrero. También se discutió este tema, no todo lo mismo, los que más tienen que pagar. Fíjate lo que hizo el intendente de Castelli cuando le puso un impuesto a las propiedades que excedían las 50, 80 hectáreas para financiar el hospital local y que bueno, y toda la pelea que se dio. O sea, este concepto está creciendo porque tiene una lógica que es inatacable. A ver, ¿de dónde vas a atacar que un tipo que tiene 100.000 hectáreas no pague impuestos? O pague igual que uno que tiene 50. A ver, digo, no hay manera de explicarlo. Solamente, mira, en eso hay una gran habilidad de la derecha, en presentar el tema y en tratar de... Pero también hay una gran desidia, hay una pereza teórica del campo nacional y popular muy grande. Porque son temas con los que nadie se quiere meter. Somos muy poquitos los que nos metemos con el tema del latifundio. La ley de reforma financiera. Bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Son temas tabúes en esta Argentina que si queremos un país más justo para todos, es un país que tenía 9 millones de monotributistas y de tipo en la economía informal que nadie había detectado. La locura. O sea, se te escaparon 9 millones de tipos, ¿no? Una cosa que se te escapó de bueno. Y quizá un poquito más ahora en la segunda inscripción del ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo ves este planteo también de la posibilidad del regreso del Estado en la intervención del mercado de cereales oleaginosas? Lo que también causa... Digo, a los que nos gusta la historia, uno ve las redes sociales y ve a los... progresistas o pro-peronistas en algunos casos, defendiendo lo que es la Junta Nacional de Grano y los antiperonistas criticándola, cuando en realidad la Junta Nacional de Grano fue creada por un conservador, Agustín P. Justo, en beneficio de la sociedad rural en 1933, y lo que hizo Perón fue el IAPI, ¿no? En 1946. Claro, la Junta Nacional de Grano la hizo la Revolución Libertadora, va. Claro. Pero bueno, sí, para sacarse... a pedido de la sociedad rural, bueno, aparte. Pero volviendo a los temas de sentido común, ¿cómo te parece a vos que la Argentina puede exportar 27.000 millones de dólares como exporta, 154 millones de toneladas o 150 millones de toneladas que producimos el último año, sin siquiera parte para el consumo, lo que se exporta, sin pesarla? Venderlo claro. Sin pesar, a ver si me entendés lo que te estoy hablando. Y después estamos peleándonos por 1.000 o 2.000 millones de dólares, poniendo una balanza 50 metros antes de Cargill, llamándolo al INVAP y decir, operame esta balanza, porque no es solo poner la balanza, pues los muchachos son son más rápidos que claro. Inmediatamente, vos pones la balanza y después en el momento te duermen al balancero por 2 horas, queda me dormí, y ahí pasó un barco entero, ¿viste? Los chicos son muy pícaros en eso, saben hacer todas esas cosas. A ver, vos te podés imaginar, ¿cómo puede ser que el 80% del comercio exterior de grano se hace intrafirma? O sea, la sucursal Cargill de Argentina le vende a la sucursal Cargill de Uruguay, la sucursal Cargill de Uruguay le vende a la sucursal Cargill de Lituania. Y encima no lo pesamos y se venden entre ellos. ¿Vos me podés? ¿Eso es Chávez? Te pregunto. ¿Eso es Cuba? ¿Eso es kirchnerismo duro? Nah, eso es sentido común. Eso es dejar de ser idiota. ¿Me entendés? Y entonces, ese debate, el campo nacional y popular tiene que darlo. Tiene que darlo. A ver, no puede ser. ¿Cómo puede ser que no pesemos, que no veamos a quién le vendemos, que no regulemos, que le prestemos 18.000 palos a un tipo que se fuga, que después anda con el barco en plena cosa y que después encima se venga Manzano, que el famoso de robo para la corona, a quedarse con eso, que es un bien estratégico de la Argentina? No sé.
qué sé yo, me parece que son cosas que la pandemia nos hace reflexionar seriamente, ¿viste? Porque no tiene que ser... claro, si vos después ves a los tipos que salen en contra de la cuarentena y le haces tu planteo, te dice, escúchame, hay una porción de la sociedad argentina está directamente en el delirio estratrófico, ¿viste? No, una cosa que uno no entiende nada, ¿viste? Pedro, el mundo que se viene, digo, porque esto que estamos planteando en la Argentina y que es algo que vos y algunos vienen señalando desde hace rato y que varios venimos siguiendo con la necesidad de avanzar, digo, también en el mundo que se viene hay cosas que van a entrar en agenda. Digo, esto que por ahí, lo que vos decías y ponías el caso de Alemania, digo, había cuestiones que antes en otros lugares no entraban dentro de lo que se podía pensar y analizar, y en esta crisis entró en agenda, y esta agenda se va a globalizar también como se globalizó la pandemia. ¿Pensás que hay una oportunidad ahí? Ahí hay una oportunidad, pero el mundo tiene una diferencia, que no tiene liderazgo. O sea, nosotros salimos de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, la humanidad, se sacó de encima el demonio nazi, pero salió con un liderazgo. O sea, había un campo socialista que tenía un liderazgo fuerte, que era Stalin, estaba Churchill, estaba todo lo demás, y el mundo se hizo una reunión en Yalta, se pusieron de acuerdo, mal que mal, los europeos hicieron un plan Marshall porque no quería que el comunismo se le meta adentro, y había un liderazgo en el mundo que decía, bueno, vamos para allá, y ahí se construyeron 30 años de estado de bienestar, se armaron los acuerdos monetarios de Bretton Woods, se generaron las Naciones Unidas, se creó un sistema que permitió al mundo, con dificultad o no, ir, por lo menos transitarlo hasta la caída del muro de Berlín. Ahora, hoy la pandemia, el mundo, ¿quién es el liderazgo? Un tarambana como Trump, un tipo como Bolsonaro, Trump, Boris Johnson. Fíjate que el mundo carece de liderazgo. O sea, Alemania no está en condiciones de liderar nada. Digo, China todavía no tiene una hegemonía, está disputándole la hegemonía, pero tampoco ellos va a construir un liderazgo hegemónico, hoy no está en condiciones. O sea, hay una cosa que eso es lo que a mí me aterra. Porque si vos me dijeras, mirá, aunque sean dos, hay dos liderazgos, hay un liderazgo oriental y un liderazgo occidental, por decirte alguna, pero hay algún sentido común que indica que vamos a defender la especie humana, porque la especie humana está seriamente amenazada. O sea, estamos seriamente amenazados, tenemos cambio climático, tenemos problemas severos en Sudamérica con los campos magnéticos, que lo detectó la NASA el otro día, tenemos problemas de deforestación, seguimos cortando bosques, no plantamos una planta, seguimos tirando veneno por todos lados. Digo, hay problemas severos sobre ese tema. Pero ¿cuál es el liderazgo que va a absorber esos que vos planteás, Mariano, de decir, bueno, la punta para discutir esto y haremos un nuevo acuerdo y sale un G20 nuevo o haremos una nueva Naciones Unidas? Fíjate que estamos en el medio del demonio y se le mueren 150, 200.000 norteamericanos y Trump está pensando invadir Venezuela. Digo, estamos en cualquier delirio, ¿no? Pero parece a mí. Un placer como siempre. No, el placer es mío. Gracias por haber venido. Gracias. No, gracias por invitarme y salud y cosecha para todos. Gracias, viejo. Peretti, referente de la agrupación del Grito de Alcorte, mesa redonda de debate, un placer charlar como siempre con él. Damos una pausa comercial y seguimos con más. En estos días habrás escuchado que logramos achatar la curva. ¿Sabes lo que significa? Que la curva de contagio de coronavirus creció, pero con las medidas preventivas del gobierno de la provincia de Santa Fe, pudimos aplanarla. Hicimos crecer nuestro sistema de salud, con más camas críticas y respiradores en toda la provincia. Hoy estamos más y mejor preparados para enfrentar esta pandemia que el primer día. Ahora tenemos que prolongar el achatamiento de la curva, y eso solo va a ser posible con el compromiso ciudadano y la conducta de cada santafesino y santafesina. Tenemos que cuidar todo lo logrado hasta acá. Sigamos cuidándonos. Provincia de Santa Fe. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar al sector Impresión de Tasas, DDJJ, de DREI, y siguiendo los pasos que se indican.
a través del WhatsApp 3465 597706, enviando solo texto. A la brevedad te enviarán la tasa por el mismo medio o al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés dos opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias S.R.L. Teléfono 03465 422 599 421 511. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, seguimos con una invitada, Mariano Carrera. Exactamente, y seguimos hablando del tema que lo atraviesa todo en este tiempo y es el impacto de la pandemia. En estos días hubo buenas novedades en la ciudad de Firmat porque finalmente ya está habilitado el espacio del hospital donde se atenderá a aquellas personas, a aquellos pacientes que se acerquen al lugar con COVID-19. Para hablar al respecto nos visita la directora del Hospital General San Martín, Lucía Maestro. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, realmente digo, hubo un trabajo contrarreloj, digo, tratando de llegar a tener este espacio que finalmente está. Sí, nos habíamos puesto como límite el 25 de mayo y bueno, llegamos dimos apertura al nuevo espacio el 27, así que estuvimos ahí justo. Bueno, ¿y qué garantiza, digamos, este espacio, digo, para aquella persona que nos está viendo? Dice, bueno, ¿qué tiene el hospital ahora que antes no tenía? Bueno, es diferenciar el resto del hospital general del hospital COVID. ¿Por qué? Porque veíamos que los números de casos en nuestra provincia no están siendo lo que a lo mejor se acuerdan que hablábamos y decíamos que el pico iba a ser en mayo, que a lo mejor íbamos a estar todos saturados y bueno, gracias a las medidas que se fueron tomando tanto desde Nación como desde provincia, fueron aplanando esta curva. De hecho, nuestra realidad epidemiológica hoy en la provincia de Santa Fe es bastante buena, más en comparación de otras provincias vecinas. Entonces, nos dimos que no podíamos ser monovalentes completamente y cargar a la parte privada con toda la responsabilidad de la parte pública porque no había casos. Entonces teníamos que seguir atendiendo, obviamente en emergencia, con las mismas pautas desde un primer momento a toda la población como siempre. Claro. Entonces decidimos hacer una división para que cuando empiecen a llegar los casos que pueden llegar totalmente, porque estamos en una provincia que está en el medio de provincias que ya tienen circulación comunitaria y donde hay una permanente circulación, porque obviamente no podemos evitar el transporte, no podemos evitar los comisionistas, no podemos evitarlo porque son de gran necesidad. Entonces pueden llegar los casos a nuestra ciudad. Entonces tener un área dedicada solamente a eso y por el otro lado seguir con el resto del hospital. Bien. Que esto no quiere decir, porque por ahí algunos me decían, bueno, entonces se atiende todo de nuevo ya. No, seguimos como en el primer momento atendiendo las urgencias, lo necesario, nada más en el otro sector del hospital, pero que esté bien separado para evitar los contagios y la circulación. Estamos ante algo nuevo, obviamente, el COVID-19, y que hay distintas opiniones al respecto y se fue aprendiendo en la marcha. Esto de que se esperaba el pico, primero en la primera quincena de abril, después la segunda, después la primera de mayo, después la segunda de mayo, estamos terminando el mes de mayo, ahora dicen que va a ser junio. Sí. Fue una combinación, una estrategia de decir, por un lado, se puede haber desconocido las características del virus, por otro lado, cerró, le erraron,
o con el pronóstico, o por otro lado, si Alberto Fernández salía y decide, muy bien, va a haber 2 semanas de cuarentena, todo el mundo se va a volver loco, y prefirieron de alguna manera meter un poco de miedo en la gente, decir, no, se puede venir el pico ahora. Ginés González García en su momento habló de 250.000 infectados en el momento pico para ahora, para esta fecha. Estamos, por suerte, no llegando a los 14.000, digo. Yo creo que hay una gran diferencia entre los países que han respetado la cuarentena y que no han respetado la cuarentena. O sea, yo creo que todas las medidas que se han ido tomando han hecho que hoy tengamos la realidad que tenemos. No es así la suerte a lo mejor de países cercanos a nosotros, como está viviendo hoy en día Chile, Brasil, y yo creo que eso es lo que ha hecho, más las medidas extremas también que tomó cada provincia. El Santa Fe tomó bastantes medidas que llevó a evitar todo esto y hoy en día reforzó más aún los controles a nivel fronterizo y acá, bueno, en las ciudades de Firmat sabemos que se han puesto un poco más estrictos también en el control porque son los posibles casos que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, contestando tu pregunta, Dios quiera, también hay una cuestión climática, ¿no? No han hecho los fríos a lo mejor de otros años. Pero en Brasil, queda demostrado que es un factor secundario el frío, porque en Brasil no hace frío y tiene récord de muertos, ¿no? Pero eso yo creo que ha evitado... Pero la presencia y la ausencia del Estado marca mucho la diferencia, es fundamental. Para mí sí, y otra cosa es que hoy no estamos teniendo, esto sí a lo mejor tiene que ver un poco con el clima, las enfermedades respiratorias que a esta altura del partido teníamos en el hospital, no las estamos teniendo. Claro. También la cuarentena ha hecho que disminuyó mucho los contagios. Por ejemplo, los niños no se ven enfermos, no nos llegan tantos chicos a la guardia porque al no ir a la escuela, no tener contacto con nuestros niños, no se contagian. Entonces han disminuido los accidentes, o sea, todo lo que es infecto contagioso ha disminuido con respecto a lo respiratorio por las medidas de la cuarentena, seguro. Cuando empezó toda esta situación, el desafío era ganar tiempo. Hoy se ha ganado tiempo claramente. ¿Y qué se ha ganado también en conocer un poco más cómo trabajar, cómo abordar esta problemática? Porque también había muchos interrogantes, esto que decía que se viene el pico dentro de 15 días, se viene dentro de un mes, bueno, y todos los temores, y hoy estando aquí, ¿qué cosas, digamos, han aprendido, saben ahora como para poder garantizar una mejor atención sanitaria? Sí, ganamos un montón de tiempo. La verdad ganamos tiempo en tener el hospital preparado, en el caso hipotético tener las camas, y también en el entrenamiento del personal, porque nosotros realizamos hisopados prácticamente todos los días y cada hisopado es como un entrenamiento porque se tienen que poner todos los elementos de protección personal, tienen que activar los protocolos, y todo eso así hemos ganado en entrenamiento, decir, no, errores que hemos ido cometiendo, corregirlos, espacios que no teníamos calculados, zona, área sucia, área limpia, irlos aceitando, y entonces cuando realmente tengamos casos ya vamos a estar preparados para eso. Los últimos casos se dieron en Rosario, en el mismo seno familiar, después hubo 2 casos, uno de Las Rosas y otro de Venado que habitan actualmente en Buenos Aires, las 2 personas. ¿Considerás que está en condiciones Santa Fe de pasar en los próximos días fase 5? Yo creo que sí, vamos a ver qué medidas toma la provincia, el gobernador con sus ministros, pero yo creo que venimos bastante bien. Significaría, fase 5, abrir restaurantes, parcialmente abrir bares, parcialmente con todos los protocolos, parcialmente los gimnasios con una ocupación determinada, actividades físicas. Sí. ¿Lo ves posible, Yo creo que también va a tener que ver, depende de las ciudades, ¿no? Hay ciudades y ciudades, hay ciudades más expuestas que otras. Nosotros, por ejemplo, en Firmat tuvimos un solo caso y no tuvimos más nada. Rosario a lo mejor está más expuesto, yo no sé. Todo esto va a ser una determinación a nivel de los expertos y de los ministros, pero hay que ver, Rosario también tiene otra realidad, está más expuesto. Uruguay habilitó sin Montevideo, digamos. Claro, por eso... La misma cantidad de habitantes Uruguay que la provincia de Santa Fe. Sí, yo creo que también se va a ir viendo de acuerdo a las ciudades, como se está viendo de acuerdo a las provincias, ¿no? Claro. Si te consultan, ¿qué sugerirías? Si te dicen, bueno, a ver, doctora, ¿qué le parece a usted? No vinculante, digamos, no es que vamos a hacer lo que usted diga, pero alguna... No, pero ayer, por ejemplo, el consultado y quien fue la voz oficial del gobierno de la provincia fue el director del hospital de Venado Tuerto, Daniel Alzari. Le puede tocar a usted mañana o pasado ser la voz de los hospitales de la provincia, seguramente. ¿Es una posibilidad?
Yo creo que con Rosario tendría más respeto que con el resto de las ciudades, a lo mejor. Pero en estas ciudades chicas. más pequeñas, digamos... Sí, yo creo que esta ciudad es más pequeña, la realidad es diferente. Hay ciudades que nunca han tenido casos, hay ciudades que... Pero Rosario es una ciudad que tiene más circulación de transporte, el puerto. Yo creo que Rosario a lo mejor habría que tener un poquito más de cuidado porque es más donde hubo los últimos casos recientemente. Pero bueno, eso lo van a decidir los ministros. Ahora que de algún modo la gente empezó a perderle el miedo a esta situación porque claramente hubo un primer mes donde hubo mucho temor. Digo, hay mucha gente que sigue respetando la enfermedad, la pandemia y sigue cuidándose. Hay otra gente que ha perdido el temor y quizás también ha perdido algunas conductas. Y siempre cuando hablamos, disculpanos Mariano, sí. de dos provincias, hablamos de dos departamentos, General López, ¿no? De Venado para el sur y de Venado para el norte. Duda. En Venado volvió el miedo y en el sur se potenciaron los controles después del caso. Es terrible estos días el miedo, como se instaló nuevamente, y a lo mejor acá en Firmat, quizás en los pueblos de la zona no. Pero ¿por qué no se registró ningún caso? Por eso, claro. porque en Venado hubo un caso... Pero ¿cómo se hace para convivir con esas situaciones? Digo, también, bueno, ahora no hay miedo. Mañana aparece un potencial caso y el miedo vuelve en 2 minutos, ¿no? Digo, pero ¿cómo se hace para seguir sosteniendo las conductas? Es bastante complicado, pero bueno, basta que haya un audio falso como hubo el otro día, que ahí todos tuvieron miedo y se volvieron a cuidar. Pero yo creo que no tenemos que aflojarle, porque cuando... Esto es como siempre el doctor Uber dice que es un round es de una pelea de 15 rounds. Entonces no tenemos que aflojarlo hasta el final, porque cuando menos te esperes puede suceder, puede entrar alguien, puede contagiarse a alguien, es un virus muy contagioso. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de protección. O sea, acá está la responsabilidad individual de cada uno. Es decir, a lo mejor se van relajando las actividades, habilitando actividades, que está bien, lo tenemos que ir haciendo, tenemos que económicamente seguir avanzando y la realidad es muy dura para muchas personas que la están pasando muy mal, pero tenemos que nosotros como ciudadanos cuidarnos nosotros, es decir, bueno, mantengamos una distancia, usemos los elementos de protección, nos lavemos las manos, tratemos de no ir a lugares donde hay mucha gente, de no hacer cumpleaños todavía, de no hacer todavía habilitarlas hasta que no se habiliten la siguiente fase. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad individual. ¿El personal médico y no médico está más tranquilo al momento de trabajar hoy en este escenario que se está dando? Porque uno en las primeras semanas tenía contactos con ellos y las noticias que llegaban del exterior y había temor claramente, digamos. Hoy en este escenario se trabaja, no digo sin temor, que es una cuestión que incide muchas veces. Sí, yo creo que los niveles de ansiedad y de temor han disminuido mucho porque hemos visto nuestra realidad epidemiológica, eso también nos ha tranquilizado, las medidas. Y también el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento de aprender a utilizar todos los elementos de protección personal, porque hay que saber cambiarse, descambiarse, es todo un protocolo. Y también yo creo que lo que lleva más tiempo el virus entre nosotros, ¿no? Entonces como que hay un poquito más de conocimiento de cómo se transmite, si hay sintomáticos, no hay sintomáticos, o sea, como que vamos teniendo un poquito más de conocimiento que nos va dando más seguridad a la hora de utilizar los elementos de protección personal y demás. Sí, ¿considerás que hay muchos presidentes comunales e intendentes que tienen blindada la ciudad por una cuestión de que lo pueden hacer, como bueno, acá el caso de Firmat, y hay varios que hemos consultado y dicen que hasta que no termine el invierno va a seguir de la misma manera? ¿Es una buena medida? ¿Pensás que independientemente de que no se registren casos, que tener el control de ingreso a los distritos es muy positivo? A mí me parece positivo y creo que, como dije anteriormente, nosotros estamos rodeados a lo mejor de provincias que tienen una realidad diferente, donde ya hay transmisión y donde hay circulación comunitaria, entonces, y que la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires está en permanente contacto con la ciudad de Santa Fe porque una cuestión de transporte y de abastecimiento. Claro, sí. Entonces no estamos exentos a que pueda venir alguien que esté infectado y nos contagie. Y lo otro también, por ejemplo, que nosotros hablábamos ahí en el hospital, de que nosotros como en Firmat recibimos los accidentados.
Entonces puede haber un accidente en la ruta y nosotros los recibimos. Entonces de ahora en más nosotros ya empezamos a pedirle a los médicos y a los enfermeros que a todo el que ingrese a la guardia por un accidente lo atiendan con todos los elementos de protección personal, porque a lo mejor vos no sabés y tiene... Claro. Y ese fue y vos lo atendiste sin protección porque era una fractura y en realidad... Entonces yo creo que no hay que aflojar. Me parecen muy bien los controles y me parece que todavía tenemos que seguir manteniendo todas las medidas, porque eso es lo que ha dado resultado en los países que han tomado esta medida, como nuestro país. Lucía, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda de Debate. En estos días habrás escuchado que logramos achatar la curva. ¿Sabes lo que significa? Que la curva de contagio de coronavirus creció, pero con las medidas preventivas del gobierno de la provincia de Santa Fe, pudimos aplanarla. Hicimos crecer nuestro sistema de salud, con más camas críticas y respiradores en toda la provincia. Hoy estamos más y mejor preparados para enfrentar esta pandemia que el primer día. Ahora tenemos que prolongar el achatamiento de la curva, y eso solo va a ser posible con el compromiso ciudadano y la conducta de cada santafesino y santafesina. Tenemos que cuidar todo lo logrado hasta acá. Sigamos cuidándonos. Provincia de Santa Fe. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar al sector Impresión de Tasas, DDJJ, DDREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465 597706, enviando solo texto. A la brevedad te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés 2 opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. Dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Velocidad, Pampacón es velocidad. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En estos días habrás escuchado que logramos achatar la curva. ¿Sabes lo que significa? Que la curva de contagio de coronavirus creció, pero con las medidas preventivas del gobierno de la provincia de Santa Fe, pudimos aplanarla. Hicimos crecer nuestro sistema de salud, con más camas críticas y respiradores en toda la provincia. Hoy estamos más y mejor preparados para enfrentar esta pandemia que el primer día. Ahora tenemos que prolongar el achatamiento de la curva, y eso solo va a ser posible con el compromiso ciudadano y la conducta de cada santafesino y santafesina. Tenemos que cuidar todo lo logrado hasta acá. Sigamos cuidándonos. Provincia de Santa Fe.
tercer y último bloque de mesa redonda debate y con invitados, Mariano. Exactamente, lo decías al comienzo, Mauro, el pedido que vienen realizando los responsables de gimnasios, de academias de danzas, de distintos ámbitos vinculados a estas propuestas para ser contemplados en las habilitaciones y poder trabajar, que ese es el planteo finalmente que vienen realizando. En Firmat estos días hubo una movida importante y vamos a hablar con algunas de las personas que están llevando adelante este pedido y que además plantean que la situación se hace cada vez más difícil. Nos visita el profesor Román Di Mela, que es profesor de educación física y tiene un gimnasio a su cargo, Santiago Budassi, que es profe de patín, Skayzone, y Pablo Maya, que es propietario de 2 canchas de fútbol 5. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿cuál es el planteo que vienen realizando? ¿Cuáles las respuestas que vienen teniendo el planteo? De algún modo la gente ya lo sabe. Ustedes diciendo, bueno, necesitamos trabajar, hace 70 días aproximadamente que están sin hacerlo y las dificultades que se van agravando a partir de ese tiempo. ¿Qué respuestas están teniendo en estos días a partir de visibilizar un poco más el pedido, el planteo, el reclamo? El que quiera empezar. Bueno, o sea, si bien todo empezó con la movilización de 5 o 6 profesores a cargo de gimnasios locales, después de pasar aproximadamente 30 a 40 días de inactividad. Empezamos a movernos y la Cámara Argentina de Gimnasios empezó a mostrar protocolos de posibles aperturas. A partir de ahí se abrió el juego a las diferentes escuelas de danzas, diferentes actividades, como vos decís, relacionadas a la actividad física, y se sumó como abanderado del grupo Santiago Budassi, que fue un poquito el que nos fue uniendo a las diferentes escuelas, a diferentes locales. Como primera medida, nosotros presentamos protocolos con las medidas de seguridad correspondientes para las diferentes actividades. Nos recibieron desde la municipalidad, lo pudimos presentar y ellos los iban a elevar a la provincia, al gobierno de la provincia. Lo mismo pasó cuando nos recibieron los concejales y hasta pudimos tener charlas mediante la plataforma Zoom con la ministra de la Secretaría de Deportes, con Claudia Giacone, que habló hoy al mediodía con ustedes. También nos atendió muy bien y nos dio a entender que están llegando los protocolos de toda la provincia, que ese es un paso adelante que estamos dando. Llegado el día que se habiliten las actividades, nosotros ya tenemos los protocolos y las medidas de seguridad para poder trabajar. Acá en Firmat, como en otras ciudades, Venado Tuerto, Casilda, bueno, se están dando movidas similares, ¿no? Presentan desde el sector protocolos a autoridades. Claudia Giacone, por ejemplo, no es médica, en Venado el intendente tampoco, ni gran parte de los intendentes presidentes no son médicos. Cuando hablan ustedes con un médico o con un infectólogo, un especialista, y dicen, che, miren, les presentamos esto, ¿qué les dicen, Santiago? Mira, también tuvimos una reunión con Lisandro Enrico, también virtual. Y bueno, el planteo era ese. Esto es una situación que nos sorprendió a todos. Nunca pasó, no estaba en los planes de ningún profe, de ninguna escuela, y creo que lo mismo se traslada a salud, a educación, a todo. Nosotros ahora, casualmente este sábado próximo, tenemos una reunión a las 10 de la mañana con el doctor Escola y con la doctora Cortázar, que pedimos a través de la MUNI, en vivo, lo vamos a hacer acá en la sala cultural. Porque nos pidieron protocolos, que fue un poco medio casero lo que hicimos, porque cada uno entiende de su área. Yo entiendo cómo, de lo que veo por la tele y de lo que uno lee en internet, cómo podría mi actividad contagiar o no, servir o no. Lo mismo pasa con las canchas de fútbol, con la escuela de danza, con gimnasio. Es muy a nuestra imaginación. Hicimos los protocolos según lo que nosotros entendemos de nuestras actividades, pero necesitamos que una persona apta en cuanto a contagio, en cuanto a enfermedades, en cuanto a hasta seguridad e higiene, nos apuntale y nos diga, bueno, con esta característica que tenés vos en tu escuela, ¿podés hacerlo de esta manera o no? Nuestro reclamo, hablando de la movilización de ayer, no fue hacia la MUNI, ya tuvimos con Leonel, con los concejales, con Betiana, bueno, dentro del grupo somos 36 instituciones.
en las cuales dentro de este grupo somos 42 integrantes de esas 36 instituciones que estamos aportando ideas, vemos de qué manera, porque bueno, más pasa el tiempo, más peligran de quebrar todas las estructuras que tenemos. Dentro de este grupo hay gente que tiene alquileres, gente que no, gente que es dueña, profes involucrados que no son dueños de la institución, pero sí tienen que ver con la actividad y no tienen un sueldo de ingreso. No sé, hasta hay gente que colabora con la limpieza de escuelas más grandes. Entonces, bueno, y a su vez, si proyectamos para adelante, vemos que no vamos a tener festivales a fin de año, todo lo que es dentro de lo cultural y lo artístico, que se ve involucrado el sonidista, el locutor, el iluminador, los talleristas que confeccionan vestuario. Bueno, detrás de cada escuela hay una cadena más grande todavía. Entonces, bueno, también pasa eso, hicimos los protocolos, tenemos que saber si sirven. Claro. Desde nuestro punto... Por eso te preguntaba lo de los médicos, ¿no? Claro, desde nuestro punto no estamos encaprichados en querer arrancar solamente por la plata. Somos conscientes de que, si bien lo económico es muy importante y estamos muchos a punto de quebrar, somos la cara visible de muchos alumnos, de muchos padres, somos conscientes de que podemos ser fuente de contagio si se habilita y si cae en FIRMAT una persona contagiada. También somos conscientes de que no somos la única fuente de contagio, que hoy en día está casi el 80% de la ciudad en movimiento en cuanto a lo comercial, en cuanto a las actividades que hay. Entonces, ¿por qué si todos pueden trabajar y nuestros puntos están totalmente cerrados? Estamos abiertos a cualquier protocolo, a que nos digan, yo en mi escuela tengo 80 alumnos. Bueno, obviamente que no voy a poder abrir con 80 alumnos en 3 turnos como tenía. Me tendré que adaptar a 4 chicos por turno, 5, 10, lo que me diga un especialista. Estamos totalmente de acuerdo y abiertos a acatar esas órdenes. En el caso del fútbol 5, ¿cuál es la idea en cuanto al protocolo? Vamos a dos casos extremos, ¿no? Por un lado se anunció la vuelta al fútbol en la Alemania y por el otro lado dicen que lo que disparó los contagios en la Villa Sur fue un partido de fútbol, ¿no? Entre vecinos tuvieron que cerrar el barrio. Digo, ¿cuál es la idea? El caso el caso de la Villa Sur, digamos, está prohibido jugar al fútbol. Sí, digamos. Seguro. Fueron a jugar, eso más para irresponsabilidad de la gente. El tema del fútbol 5 estamos complicados, somos conscientes desde nuestros predios que va a ser una de las actividades últimas que van a habilitar. Nosotros presentamos protocolos, te cuento 2 o 3 cositas que cambiaríamos. Nosotros tenemos 2 predios, uno con una cancha, otro con 2. La idea es trabajar una y una, anular una sola cancha para no tener tanta gente dando vuelta. Y espaciar los turnos, hacer un ingreso, modificar el edificio, entrar por un lugar, jugás, salís por otro, te recibe, digamos, pasás, cobrás, se anula el bar, se anulan los vestuarios, sale urgencia al baño y nada más. Después no hay mucho más tampoco para hacer, digamos, jugar al fútbol es una pelota y nada más. Pero bueno, nosotros lo que presentamos es anular lo que es el restaurante, hacer distintos ingresos y espaciar los turnos. Termina un turno y a los 10-15 minutos llega la otra gente. Pero bueno, nosotros somos conscientes, es como decía Santiago... Sí, que es un deporte de roce. Es un deporte de roce. Uno está acá también haciendo fuerza por ellos, por la chica que baila danza, por Zumba, por las chicas los chicos que tienen una pileta de natación. Así que bueno, pero estamos haciendo toda esta movida porque es insostenible la parte económica. Pablo, ¿ustedes han tenido algún tipo de consulta justamente en referencia a esto, la cuestión económica? Si hay algún tipo de aporte, de crédito, digamos, bueno, ¿qué están viendo en relación a eso? Porque, digamos, ahí también se produce el ahogo más importante. Mira, por ahora no tuvimos nada en concreto de parte de la MUNI, si existe algún subsidio. Yo creo que los subsidios que nos podrían dar no alcanza, digamos. Son estructuras grandes de mantener y son muchos costos. Y después sí hay líneas de crédito, todo, pero a ver, nosotros nos nombran crédito y salimos corriendo. ¿Por qué? Porque yo no sé si va a abrir dentro de 15 días o en diciembre.
y cómo, si yo saco un crédito, ¿cómo hago para afrontar? Más que te dan 6 meses de gracia. Y también el tema de los créditos, por ahí no sé si la gente sabe, no te dan el efectivo. Es tarjeta de crédito, te van dando a 30.000 pesos por mes. Digamos, hay cuestiones que... Digamos, nosotros lo que vemos es que justo la brecha nuestra quedó fuera de todos los planes que se fueron largando. Claro. Y algunos podrían acceder a ese crédito. Tenemos un problema muy grande que no sabemos cuándo vamos a volver, de qué manera, porque si estos protocolos se aprueban, algunos hasta no les da las horas diarias para llegar a todo el alumnado, o sea que no sabemos si conviene activar todo el sistema de una escuela, porque no lo vamos a poder cubrir. No sabemos con cuánta gente vamos a contar, porque también la realidad económica de cada familia, que el alumno pueda volver a pagar una cuota, que es nuestro único ingreso, y que también la gente no quede asustada, y aunque no haya ningún caso, ojalá pase que no haya nada, quiera seguir practicando una actividad y no lo suspenda hasta el año que viene, hasta fin de año, hasta que pueda. Y dentro, yo por ahí estoy en representación de lo artístico. Todo lo que es artístico, que se maneja con un espectáculo a fin de año, es nuestro núcleo. Nosotros trabajamos de marzo a diciembre preparando ese festival, ese show, desde coreografía, nivel deportivo de los chicos, y muchos alumnos, al no estar eso este año, no sabemos tampoco si van a volver. Entonces, ¿cómo apuntamos a un crédito que no sabemos si vamos a poder después pagar? No sabemos cómo vamos a seguir, no sabemos cómo vamos a pagar. Dentro de estas 36 instituciones, 27 alquilan, y no tenemos una propuesta concreta para hacerle a nuestros locatarios. Porque ¿qué les proponemos? ¿Te pagamos a la vuelta? No sabemos cómo vamos a volver. Te pago la mitad, tampoco sabemos si vamos a llegar, tampoco sabemos si vamos a poder abrir. Con respecto a esto de la MUNI, que recién le preguntabas a Pablo, hoy me avisó Betiana que van a alargar un decreto que nos van a exentuar de DREI y de tasas. Es informal, todavía no salió el decreto. Es informal, una información. Es muy poco. En los gastos que uno tiene de... no, porque algunos pagan el mínimo igual. De todas maneras, ¿qué escuela va a pagar el DREI si quebró? Si quebraste no lo vas a pagar. Yo lo que planteo en cada charla que estuvimos con Leonel, con Enrico, es primero lo incierto que vos no sabés cuándo va a abrir. Y después no podés dar de baja impuestos, un montón de cosas. Y después cuando, un ejemplo, fútbol 5, listo, octubre, noviembre, larga, se te hace una pelota, que después tenés que estar un año pagando la pelota esa, ¿entendés? Entonces, estás más de un año sin llevar plata a tu casa. Nadie tiene la certeza, por un lado, independientemente de que se vuelva, que se pase a fase 5, que sería importantísimo, y se reabran algunas de las actividades deportivas, ¿cuánto tiempo va a llevar a recuperarse cada uno desde el punto de vista económico y poder volver toda una mediana normalidad, ¿no? Es muy difícil. Imagínate que en esta escuela que te estoy hablando, dentro de la gente que alquila, los gastos fijos, hicimos un poco un sondeo, van de 15.000 a 40.000 pesos, sin contar sueldos. Eso es todo el gasto que te representa la institución. Y una persona que no alquila tiene entre 7.000 y 12.000. ¿Y hubo alguna contemplación con dueños de lugares para con el inquilino? A grandes rasgos sí, a grandes rasgos todos pudimos ir, lo agradecemos obviamente, hubo una muy buena onda de parte de nuestros locatarios. Yo creo que la mayoría, por ahí son temas que uno se va enterando hablando uno con uno, dentro del grupo hablamos de lo que nos afecta a todos. La MUNI nos había propuesto por ahí hacer alguna mediación, alguna ley que nos ampare un poco, a la cual todavía no tuvimos que llegar a eso porque lo pudimos ir hablando con nuestros locatarios. ¿Consideran que, porque digamos, esto hay una cosa que queda claro y que está la voluntad, por lo que ustedes mencionan y por lo que se conoce quizás de otras ciudades, de que los estados de proximidad, las municipalidades, las comunas, bueno, acompañan, buscan formas, pero acá lo cierto es que hay decisiones que dependen ya tanto de provincia como de nación. ¿Consideran que esto puede adquirir cierta magnitud como para llegar el reclamo a estos sectores del Estado y que se visibilice este problema, como bien decían ustedes, que digamos no están dentro de ninguna medida de las que se han tomado hasta ahora? Mirá, yo creo que si bien estamos juntos en esta lucha por la flexibilización y por la habilitación a nuestros puestos de trabajo, yo creo que hasta podemos llegar a tener diferentes momentos de apertura cada uno, porque si bien estamos justamente en el área deportiva de la actividad física, pero en cuanto a los gimnasios, lo que venimos pidiendo
es lo que venimos diciendo de hace un tiempo. O sea, somos centros de salud. Nosotros, si bien no trabajamos tanto con chicos en edad escolar, sino que trabajamos más con el adolescente, preadolescente y el adulto, nosotros trabajamos para fortalecer el organismo, para fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Hay muchas personas que tienen recetada la actividad física, ¿sí? De forma permanente, y hoy por hoy no la pueden realizar. O sea, al gimnasio uno va en busca de fortalecer el organismo y mejorar así su salud. Yo se lo planteaba a la doctora Cortázar hace unas semanas acá en este programa, donde, digamos, era un contradictorio, no por una cuestión de ella, sino por lo que se adoptaba como medida, esto del aislamiento y de quedarse en casa. Bueno, dicen movete, pero sabemos que moverse en casa no es tan sencillo, pero que históricamente el médico te decía, salí a caminar. Lo primero que te decía cualquier médico, digamos, es movete. Y hoy estábamos viviendo una situación inversa, entonces, digamos, la contradicción que hay en esa definición. Mirá, a mí me viene pasando que los primeros 15 días... todos con el miedo de la pandemia, bueno, sí, el hashtag quédate en casa, entrená desde casa, empezamos a realizar clases virtuales abiertas a la comunidad, a los clientes que uno tiene en su gimnasio, pero también la gente te va comentando que va perdiendo el entusiasmo. Claro. O sea, uno se puede reinventar. Yo no puedo abrir el gimnasio, estoy dando clases desde mi casa por una plataforma donde la gente te ve y vos vas viendo lo que están haciendo. Claro. No es lo mismo. Hay algunos que se suman un mes, otros el siguiente, y van perdiendo el entusiasmo. Yo creo que, y más metiéndome a lo mejor un poquito en salud, la pandemia no puede ser eterna. Los contagios, como dijo antes la doctora, en algún momento van a venir. Yo creo que la sociedad tiene que capacitarse y saber cómo afrontar esta nueva enfermedad, ¿sí? Y eso me pongo... Y quiero hablar un poquito de solidaridad. O sea, el que hoy está trabajando creo que tiene que tener el conocimiento, ¿sí? Y la prevención de tomar esas medidas de seguridad que le permitieron tener su puesto de trabajo hoy habilitado. Y nosotros que estamos luchando por nuestro puesto de trabajo, no queremos quitarle a ninguno su puesto de trabajo, que estamos luchando por la apertura de nuestros centros de salud. Esto creo que viene de la mano, o sea, la empatía de uno con el otro va de la mano de la solidaridad. La última, porque ya tenemos que terminar. El tema, por ejemplo, del patín, porque es donde veo las mayores dificultades, porque necesitas desplazarte, quizás gimnasia podés hacerlo en un espacio más pequeño, danza también, digo, patín necesitas más lugar. La posibilidad de hacerlo en un lugar más abierto, está, digamos, se contempla. Mira, nosotros tuvimos muchas veces, hace 2 veranos atrás, venimos patinando en la Plaza Manuel Belgrano, haciendo algunas clases gratuitas, a través de la MUNI también. Está bueno, siempre y cuando el piso lo permita, se puede hacer. El tema es que ahora viene el frío. Claro. Entonces estamos entrando a otro problema que no nos va a agarrar el coronavirus, pero nos va a agarrar una neumonía. Yo lo que por ahí planteé, hablando con la municipalidad en la primera reunión que tuvimos, era esto de permitir a los chicos salir a la calle. Que se nos antoja un poco más peligroso darle libertad en salir a la calle e ir a un comercio que por ahí presentar un protocolo en el cual se pone un papá con el nene en la casa a ponerle los patines, lo alcanza en auto hasta nuestra escuela, que por ahí en los clubes es más difícil de manejar. Al ser un espacio privado tenemos más control de estos protocolos. Solamente ingresarían 3, 4 chicos, que son pocos. El espacio es muy grande, si bien es cerrado, tenemos, no sé, 25 por 35 metros, con un grupo reducido de 4 o 5 alumnos, en el cual cada uno cuenta con su silla aislada, con su botella de agua que porta cada uno, con su toalla, hace el ejercicio, no tiene contacto ni siquiera conmigo. Hay muchos ejercicios que podemos darlo a distancia, que yo puedo estar de acá a vos y marcarle muchas cosas. Claro. A lo mejor no lo puedo desarrollar todo un año eso, pero sí los primeros 2 meses tranquilamente, hasta que pase todo este tema. Como también hay ejercicios que podemos hacer en zapatillas, pero uno tiene que estar sobre todo con los más chicos, y pasa por lo que dice Román. El alumno pierde el entusiasmo frente a una computadora. ¿Cuántas clases podemos dar virtualmente? Claro. 1 o 2, sobre todo con los chicos, que el aprendizaje es muy didáctico. Por ahí nosotros tenemos herramientas de juego, que por ahí el que no sabe de patín no lo sabe, pero nosotros nos apuntamos a través de un juego de, no sé, una mancha, que hoy no la podríamos hacer, pero el chico aprende a frenar. Claro. Entonces, bueno, se trata de reinventarse y de ser muy creativos con nuestras actividades, siempre del lado de la responsabilidad. Seguro. Totalmente.
Gracias a los tres por venir, Bueno. y lo mejor y que puedan volver al laburo prontamente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos cerrando, Mariano Carreras. Bueno, Mauro, creo que este programa ha dejado muchas cuestiones para ver. Evidentemente estamos en una situación compleja, una situación novedosa, y eso demanda responsabilidad, pero también demanda creatividad. Como bien se lo plantea habitualmente, las crisis son una oportunidad. Ojalá que de todo esto podamos ir buscando cuestiones que nos permitan oportunidades a la inmensa mayoría. Creo que eso es lo que están planteando de algún modo, tener una oportunidad, y también que el Estado pueda empezar a visibilizar algunos sectores que hoy todavía no están contemplados en políticas. Sabemos que es muy difícil, sabemos que hay mucha gente, pero empiezan a mostrarse diferentes problemáticas, como las que recién escuchábamos, hablábamos de los jardines maternales. Digo, hay muchos lugares que en las próximas semanas creo deberán ser tenidos en cuenta y contemplados en decisiones políticas, porque se está haciendo también bastante complejo para todas esas personas. Llegamos al final de una nueva edición de Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en 7 días. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Chau, hasta la próxima semana.